El sereno de la pradera. Luangwa, al comienzo de la temporada de lluvias, es como una pintura de seda húmeda que cobra vida. Las hojas brillaban por el agua, el suelo era suave, marcado por las huellas de animales salvajes. El viento soplaba entre los árboles de miombo, trayendo el olor a tierra húmeda y madera podrida. Arriba, nubes grises se desplazaban lentamente, reflejándose en charcos en el suelo como espejos rotos del cielo. En medio de la escena, una criatura caminaba silenciosamente, Suri, una leopardo hembra madura, ágil y solitaria. Cada uno de sus pasos era una mezcla de gracia y cautela, como una parte del bosque. En su espalda, patrones de color negro azabache se dispersaban como vívidos puntos de tinta, manchados en la hierba verde y la oscuridad. Suri se encuentra en las últimas etapas del embarazo. En ella está por nacer una nueva generación que traerá consigo la esperanza, pero también los riesgos de un desierto implacable. Aún no ha amanecido, la lluvia nocturna sigue cayendo esporádicamente. Suri abandonó su nido escondido, una grieta profunda en la roca debajo de un antiguo árbol baobab. Había estado ayunando durante casi 2 días. Las contracciones empezaban a disminuir, pero el instinto me decía, tenía que comer, tenía que guardar fuerzas suficientes para el momento del parto. Esta vez, no se centró en presas habituales como el antílope o el conejo de roca. El suelo está demasiado resbaladizo para perseguir. Suri se giró hacia el pequeño arroyo cercano al nido, donde las tranquilas aguas transportaban bagres, un pez longevo y muy nutritivo. Suri se apretó contra el borde del agua, con las orejas erguidas y los músculos ligeramente tensos. Cada sonido es analizado. Un ligero chapoteo bajo el agua. Sin dudarlo, sus afiladas garras se extendieron, una captura precisa. El gran bagre fue sacado a la superficie, salpicando agua. Suri lo sujetó fuerte, sin dejarlo escapar, luego le mordió la nuca, terminando rápidamente y en silencio. Ella no come mucho, solo lo suficiente. El resto fue enterrado cerca de la base del árbol. Suri regresó al nido. El instinto le decía que esa noche nacerían las pequeñas criaturas. El nido de Suri está en lo profundo de una grieta en una roca protegida del viento, escondido bajo las raíces de un gran árbol.
En lo alto, el follaje forma un dosel natural que proporciona protección contra la lluvia y la visión de otros depredadores. A medida que el cielo se iba haciendo de noche, las contracciones se hicieron más pronunciadas. Suri respiró con dificultad, se dio la vuelta y gimió suavemente. Ella no gritó en voz alta, dio a luz en absoluto silencio, como una oración silenciosa al bosque verde. Después de casi una hora de dolor biológico, nacieron los 2 cachorros de leopardo. Eran diminutos, mojados, con el pelaje manchado de suciedad y los ojos aún abiertos. Suri lamió sus cuerpos para limpiarlos, sosteniéndolos cerca de su vientre, piel con piel, el calor pasando silenciosamente como agua subterránea. Los primeros momentos de la vida pasan como una niebla. Afuera, el bosque todavía bullía con pájaros e insectos, pero en las grietas de las rocas, el tiempo parecía haberse detenido. Pasó una semana, el cachorro comenzó a gatear, inestable pero lleno de curiosidad. Suri observaba cada paso, guiándolo pacientemente. Les enseñó a distinguir olores, a contener la respiración cuando el viento cambiaba de dirección y a arrastrarse cuando detectaban ruidos extraños. Cada pequeña acción contiene el legado genético de miles de generaciones anteriores. Pero la naturaleza nunca es amable para siempre. Un día, una tropa de monos verdes detectó señales de vida cerca de una grieta en las rocas y gritaron fuerte. Suri tuvo que tomar a su hijo y esconderse por la noche, cruzando un barranco inundado y luego resguardándose en un arbusto hasta que pasara el peligro. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las hojas mojadas, reflejándose en el suelo como piezas de oro esparcidas. La niebla aún flotaba en el aire, haciendo que todo pareciera ralentizarse. Pero Suri no puede ser lento. Habían pasado 3 días desde el nacimiento de los cachorros, y aunque sus instintos maternales la mantenían cerca de ellos, la necesidad de sobrevivir comenzó a apoderarse de ella. Los cachorros necesitan leche y Suri necesita energía. Lamió suavemente la frente de cada uno como un recordatorio silencioso y luego se alejó silenciosamente de la grieta. Ningún sonido, ninguna vacilación. En su cuerpo, cada músculo se movía rítmicamente bajo el pelaje manchado. Ha regresado a su papel más familiar, asesina en la oscuridad. Suri se dirigió hacia un claro a 1 kilómetro del nido, donde, sabía, por las mañanas, manadas de impalas solían reunirse para pastar y beber el rocío. Un viento ligero soplaba en la dirección adecuada, favorable para una emboscada. Bajó su cuerpo, cada paso tan ligero como si se deslizara sobre hojas podridas.
A la sombra del árbol, se detuvo. Más adelante había un claro y allí, a unos 60 metros de distancia, una antílope hembra pastaba tranquilamente. Sus orejas seguían moviéndose, alerta, pero el viento no traía ninguna señal. Ella todavía es un fantasma en el bosque. Suri no tiene prisa. Se apretujó sobre la hierba, esperando la oportunidad perfecta. El corazón late lento y la respiración es suave. Cada fibra muscular es un arco tenso. Suri se aferró a su espalda, mordiendo con fuerza su cuello, un movimiento rápido, limpio y sin sangre. La caza terminó en segundos. Ella sostuvo a su presa quieta y luego la soltó lentamente, respirando con dificultad. Los ojos no eran fríos, sino que parecían tranquilos, naturales como la vida del bosque. Suri agarró al antílope por el cuello y lo arrastró bajo la sombra de un viejo árbol de acacia. Con su cuerpo ágil y su fuerza de leopardo, comenzó a trepar, con sus garras agarrando la corteza y cada músculo esforzándose por equilibrar su doble peso. Solo faltan unos metros para llegar al cruce seguro. De repente, una rama podrida bajo sus pies se quebró. Suri se deslizó hacia abajo. El ruido no era fuerte, pero en el mundo de las praderas, cualquier sonido era noticia. Una manada de hienas, que había estado siguiendo el débil rastro de sangre en el aire, aceleró de repente. En un instante, aparecieron entre los arbustos distantes, una forma negra que se movía, rápida y espesa como humo que se acercaba. Suri dejó escapar un breve siseo, no un rugido, sino una advertencia, y se agachó sobre el cadáver. Pero las hienas eran superadas en número. Se movían de un lado a otro, con los ojos brillantes, esperando cada oportunidad. Uno de ellos dio un paso adelante, pero luego retrocedió rápidamente mientras Suri atacaba con una fuerte bofetada. Pero ella sabía que no podría aguantar más. Suri es un cazador solitario, no un guerrero de una manada.
Apenas minutos después, se vio obligada a saltar a la rama de un árbol cercano, dejando atrás su botín. La manada de hienas se abalanzó rápidamente sobre ellos, sin decir una palabra de piedad. Desde el árbol, Suri miró hacia abajo, no estaba enojada ni desesperada. Solo un silencio frío como el instinto del leopardo. Ella se perdió su comida. Pero sin perder lo más importante, la vida. Cuando las hienas se retiraron, ella saltó y regresó silenciosamente al nido. Los dos cachorros todavía dormían, acurrucados en la seguridad de las rocas y el musgo. Ella se acostó a su lado y su respiración volvió a la normalidad. Hoy fue un fracaso, pero mañana Suri volverá a adentrarse en la oscuridad. Porque en la selva profunda, cada fracaso es una lección, cada lección es un paso adelante en la solitaria pero gran vida del leopardo. El cielo del este brilló gradualmente con una luz rosa pálida, los primeros rayos de sol se filtraron a través de los árboles bajos, cayendo suavemente sobre la pradera aún húmeda por el rocío. El viento de la mañana era frío, el olor de la tierra y de las raíces de los árboles se mezclaba en el aire, pacífico y lleno de vida. En la grieta silenciosa de la roca, los dos cachorros comenzaron a moverse, los sonidos eran pequeños, como respiraciones. Pero la madre leopardo, Suri, ya no estaba allí. Como parte de un ciclo sin fin, abandonó el nido mientras aún estaba oscuro, tan silenciosamente como la noche se retira de las hojas. Suri caminó sobre el pasto húmedo, sin hacer ningún sonido al dar sus pasos. Anoche fue un fracaso, pero los leopardos no viven en el pasado. Son el presente, el latido de este momento. En el terreno bajo cerca del borde del bosque, pastaba una manada de impalas, complacientes y lentos, sin percibir aún el peligro. Un potro de 1 año se quedó atrás. Y en ese momento, Suri se detuvo, presionándose contra el césped de color amarillo pálido, todo su cuerpo pareció fundirse con la escena. Ella agarró el premio con sus fuertes mandíbulas y luego rápidamente trepó a un árbol de acacia cercano.
Esta vez eligió con cuidado, tronco fuerte, ramas anchas y altas. No más errores. El primer desayuno después de 3 días de inanición, suspendido a 3 metros del suelo, a salvo de las hienas y otros oportunistas. Desde arriba, la luz del sol de la mañana brilla a través del dosel de hojas, iluminando el cuerpo dorado salpicado de flores como una estampa natural perfecta. Suri yacía junto a su premio, lamiendo tranquilamente su pelaje y levantando de vez en cuando la cabeza para mirar hacia el horizonte lejano donde estaba su nido. Sin rugidos, sin alardes. Solo una mañana de un sobreviviente, viviendo para proteger, viviendo para amar. Cuando la luz del sol de la mañana comenzó a filtrarse a través del denso follaje, la madre leopardo Suri despertó suavemente a sus 2 cachorros que estaban acurrucados de forma segura en una grieta de las rocas. Afuera, un nuevo día despertaba en las praderas del Serengeti, los pájaros cantaban, el viento soplaba suavemente entre la hierba dorada y había una rara paz en el aire. Suri condujo lentamente a los cachorros fuera de la sombra, siguiendo un pequeño sendero hacia una gran zona cubierta de hierba donde había descansado y observado a sus presas. Este es el primer picnic en la vida del cachorro, no solo para divertirse, sino también para familiarizarse con el espacio vital que más tarde tendrá que afrontar por su cuenta. Los 2 cachorros se separaron rápidamente para explorar el mundo a su manera. El macho era más travieso y vio un tronco de acacia inclinado hacia el césped. Fue instantáneamente atractivo. Con saltos torpes pero decididos, se aferró a la áspera corteza, usando tanto sus garras como sus pequeños pies para intentar trepar. Después de deslizarse unas cuantas veces, finalmente logró poner un pie en una rama baja. Allí yacía tendido, contemplando la pradera de abajo con ojos brillantes de curiosidad. Mientras tanto, la leopardo hembra se quedó abajo, disfrutando de la hierba alta y de los ruidos extraños. Persigue una mariposa, salta sobre tierra agrietada y se acurruca en la hierba suave. Cada movimiento es un juego, cada sonido es un nuevo misterio que está ansioso por explorar. Suri no intervino. Ella yacía no muy lejos, observando cualquier movimiento desde la distancia. Los ojos de la madre nunca se apartan de la figura de su hijo. Para ella, estos momentos son preciosos. Son el primer cimiento de la independencia, los primeros ladrillos que construyen el instinto de supervivencia de un depredador solitario. Cuando la brisa de la tarde comenzó a refrescarse, la madre leopardo emitió un sonido bajo y suave. Los 2 cachorros dejaron de jugar e inmediatamente se giraron hacia su madre. La primera lección ha terminado.
pero en sus recuerdos, una amplia extensión de hierba, un tronco de árbol inclinado y una mañana soleada serán el comienzo de lecciones más grandes, sobre la caza, sobre el peligro y sobre cómo sobrevivir en esta vasta estepa. A medida que la estación seca comienza a cambiar, la humedad se arrastra suavemente con el viento y los pastizales se cubren de una nueva capa de verde. Comienza oficialmente la temporada de reproducción del leopardo. Las primeras lluvias de la temporada no solo revivieron la vegetación, sino que también despertaron antiguos instintos en cada individuo aquí, incluida Suri, una madre soltera que pasó los primeros meses de su vida criando a 2 cachorros de voluntad fuerte. Pero Suri ya no es joven. En la naturaleza, el tiempo reproductivo es severamente limitado, solo unos pocos años para transmitir genes y crear una generación sucesora fuerte. Y una apacible mañana, cuando los campos de hierba todavía estaban cubiertos de rocío, Suri se encontró con Rael, un leopardo macho adulto, que apareció silenciosamente, como entre la niebla. Rael no es como los demás varones errantes. No era ruidoso ni provocador, sino que tenía un aire tranquilo y poderoso. Durante los siguientes días, siguió a Suri de cerca, sin forzarla, sin competir, simplemente estando allí como compañero. Suri al principio se mostró evasiva, pero poco a poco, los gruñidos bajos de Rael, sus gestos suaves dentro de la distancia permitida, hicieron que sus instintos se elevaran. Se emparejan. En la vasta estepa, el amor no surge del romance, sino del instinto biológico, cuando 2 individuos se encuentran en el vasto cielo y juntos crean una nueva vida. Unos días después, Suri se encontraba en lo alto de un montículo con vistas al prado donde jugaban sus 2 cachorros. Son mayores, saben cómo evitar peligros básicos, pueden trepar árboles y han aprendido a esconderse cuando escuchan sonidos extraños. Pero no son realmente adultos. Todavía necesitan a su madre. Y entonces, el instinto tomó el control nuevamente. En silencio, Suri se dio la vuelta y caminó hacia Rael, que estaba esperando en el borde del bosque. Ella no miró hacia atrás. En la naturaleza, las leopardos hembras suelen abandonar a sus crías cuando llega la temporada de reproducción. Sin lágrimas, sin despedidas, solo las leyes de la evolución que siempre promueven la supervivencia del más apto. Dos cachorros observaron la figura de su madre desaparecer gradualmente en la niebla. Un momento después, se acostaron uno al lado del otro bajo el árbol familiar. Nadie dijo que entendía lo que acababa de pasar. Pero en su soledad se abre una nueva fase de vida, una en la que tendrán que confiar unos en otros para sobrevivir, como lo hicieron generaciones de leopardos antes que ellos. Suri se fue, como siempre lo hacen miles de otros leopardos, y nació la siguiente generación, continuando el ciclo de vivir, cazar, sobrevivir.
Pero al otro lado del horizonte, cuando el sol tocó el borde del bosque Mopane, un sonido bajo resonó como el redoble de un tambor de guerra. Ni un rugido. Tampoco es el aullido de un depredador. Se oyó un sonido de pasos pesados que venía desde lejos, un sonido que parecía sacudir el suelo. Una enorme manada de búfalos salvajes se está desplazando hacia las llanuras del sur, donde la hierba está creciendo nuevamente después de la sequía. No son tan silenciosos como los leopardos, ni tan majestuosos como los leones, ni tan majestuosos como los elefantes. Pero cada uno de sus pasos es la resonancia de cientos de individuos, una formación unificada lista para enfrentar a cualquier enemigo. El próximo episodio de la serie Big Fat nos acercará al búfalo del cabo, una criatura de contradicciones, gentil pero feroz, lento pero mortal, un símbolo de solidaridad, unidad y lealtad hasta el último aliento. Sáhara, la tierra más dura del planeta, donde el calor abrasador durante el día da paso al frío glacial por la noche. Dunas de arena interminables, feroces tormentas de arena y escasos recursos hídricos hacen que este lugar parezca inhóspito para la vida. Sin embargo, en medio de un entorno tan duro, criaturas extraordinarias aún conquistan el Sáhara a su manera. Los zorros Fennec con sus orejas gigantes, las serpientes cornudas del Sáhara que se esconden en la arena. Los escarabajos peloteros que ruedan diligentemente esferas y los ágiles lagartos que evitan el calor de la arena abrasadora, todos son maestros de la supervivencia. Este es un mundo donde solo los más fuertes pueden sobrevivir. Descubra los secretos de la vida en el corazón del Sáhara. Sáhara. Tierra de los últimos supervivientes. Al caer la noche, el calor abrasador del desierto se desvanece, dando paso a un mundo frío y peligroso. Esta es una época de depredadores misteriosos, y uno de ellos es el escorpión sahariano, una de las criaturas más resistentes del planeta. El escorpión sahariano posee una apariencia única y temible. Su cuerpo está envuelto en una dura capa exterior hecha de quitina, que lo protege de los depredadores y de la dura sequedad de su entorno. Las pinzas grandes no solo le sirven para atrapar y sujetar presas, sino que también le ayudan a detectar vibraciones en el suelo. Pero el arma más peligrosa se encuentra en la cola curvada de la parte posterior, un veneno mortal. La cola del escorpión tiene 5 segmentos y termina en un aguijón venenoso y una aguja afilada. Al cazar, puede ajustar la cantidad de veneno dependiendo del tamaño y la resistencia de la presa.
La picadura de un escorpión sahariano puede paralizar instantáneamente insectos, lagartijas o ratones del desierto. Su veneno contiene neurotoxinas capaces de causar dolor intenso, parálisis e incluso la muerte a pequeñas criaturas. Pero el escorpión no es solo un depredador, también es un maestro de la supervivencia. En el ambiente árido del Sáhara, donde el agua es casi inexistente, el escorpión tiene una habilidad sorprendente, puede vivir sin beber agua durante meses. En cambio, absorbe la humedad de su presa y utiliza su exoesqueleto para limitar la pérdida de agua. Además, gracias a su metabolismo extremadamente lento, puede sobrevivir durante semanas sin comer, simplemente esperando el momento adecuado para cazar. Una característica extraña del escorpión sahariano es su capacidad de brillar bajo la luz ultravioleta. Cuando se ilumina con luz ultravioleta, su cuerpo brilla de un verde extraño. Los científicos aún tienen que explicar completamente este fenómeno, pero una teoría es que ayuda a los escorpiones a detectar la luz de la luna y ajustar su comportamiento para evitar ser detectados por los depredadores. Aunque es uno de los asesinos más temidos del desierto, el escorpión no es invencible. Aunque su duro caparazón puede protegerlo de los depredadores comunes, hay una especie que se atreve a desafiarlo. Musaraña del desierto. La musaraña del desierto es pequeña pero increíblemente feroz y tiene un arma secreta, inmunidad al veneno del escorpión. Cuando detecta un escorpión moviéndose por la arena, la musaraña se acerca rápidamente, esquivando las peligrosas picaduras con increíble agilidad. Luego se lanza y muerde repetidamente la cabeza y el abdomen del escorpión, que no están protegidos por su dura armadura. El escorpión, exhausto y derrotado, se convierte en una comida rica en proteínas que le da a la musaraña suficiente energía para soportar el frío intenso de la noche del desierto. El escorpión sahariano es uno de los animales más resistentes del planeta, capaz de sobrevivir en condiciones duras que la mayoría de las otras criaturas no pueden soportar. Pero incluso los grandes supervivientes se enfrentan a nuevos retos. La expansión de la actividad humana en ambientes desérticos, junto con el uso de pesticidas, está agotando las poblaciones de escorpiones en algunas zonas. Aunque todavía es muy común, si las condiciones ambientales continúan cambiando rápidamente, incluso esta antigua especie podría estar en riesgo. A medida que el sol sale alto en el cielo del Sáhara, convirtiendo las dunas en un gigantesco mar de fuego, la mayoría de los animales buscan refugio del calor abrasador. Pero la serpiente cornuda del Sáhara, Cerastes cerastes, tiene una estrategia diferente: desaparece. Bajo el sol abrasador, la serpiente cornuda del Sáhara no se mueve mucho. En
lugar de eso, se enterró en la arena, revelando únicamente sus ojos afilados y dos pequeños cuernos. Las escamas de su cuerpo son de color amarillo arena o gris claro, lo que le ayuda a mimetizarse completamente con su entorno. Gracias a su técnica de autoenterramiento, puede evitar ser detectado por depredadores como los halcones del desierto o los zorros fennec. Más que una simple capa de camuflaje, la arena también ayuda a las serpientes a regular su temperatura corporal. Cuando la superficie de la arena puede alcanzar los 70 grados centígrados, la serpiente cornuda solo necesita excavar unos pocos centímetros para disfrutar de la arena fresca de abajo. Es por esto que esta serpiente puede sobrevivir en un entorno que muchos otros animales no pueden tolerar. Pero el día es solo un tiempo de preparación. Cuando cae la noche, un verdadero monstruo despierta. Cuando la temperatura baja y la oscuridad cae sobre el desierto, la serpiente cornuda del Sáhara emerge de su escondite y comienza su caza. Se mueve de una manera inusual en comparación con otras serpientes, moviéndose lateralmente. Este movimiento evita que se hunda en la arena blanda y minimiza el contacto con el suelo caliente, dejando al mismo tiempo unas características huellas sinuosas en la arena. Esta noche, su objetivo es un jerbo, un roedor pequeño pero ágil que vive entre las dunas de arena del Sáhara. Las serpientes cornudas del Sáhara no persiguen a sus presas. En cambio, se mantiene al acecho, esperando la oportunidad perfecta. Con ojos agudos con pupilas verticales, puede ver claramente incluso en la oscuridad. Pero su arma de caza más temible no son sus ojos, es su sensor de calor. Al igual que las víboras y las serpientes de cascabel, las serpientes cornudas saharianas poseen un sistema de detección de calor infrarrojo ubicado entre los ojos y las fosas nasales. Puede detectar el calor que irradia su presa incluso en completa oscuridad, lo que le ayuda a determinar exactamente dónde y cuándo atacar. Las serpientes cornudas no tragan a sus presas inmediatamente. Afloja lentamente sus mandíbulas, esperando que el veneno haga pleno efecto antes de comenzar a tragar a su presa entera, desde la cabeza hasta la cola. En un mundo duro como el Sáhara, cada comida es un triunfo de la paciencia y del instinto superior de caza. La serpiente cornuda del Sáhara es uno de los asesinos más misteriosos y efectivos del desierto. No solo es un depredador temible, sino que también es un testimonio de las increíbles adaptaciones de la naturaleza. ¿Te atreverías a enfrentarte a una serpiente que puede desaparecer en la arena y asestar un golpe fatal en un abrir y cerrar de ojos?
Si te encontraran en el desierto por la noche, ¿crees que tendrías alguna posibilidad de evitar a este asesino invisible? Comenta tus pensamientos a continuación. El desierto del Sáhara, donde el sol no solo brilla sino que también quema todo lo que está debajo de él. Las temperaturas pueden alcanzar los 70 grados centígrados, la arena arde y el agua es casi inexistente. Pero en medio de esa tierra dura, hay una criatura que aún camina con firmeza, impávida ante la naturaleza brutal. Camello, barco del desierto, maestro absoluto de la supervivencia. A diferencia de otros animales que luchan por encontrar agua, los camellos pueden sobrevivir más de 2 semanas sin una gota de agua, gracias a un milagroso sistema de almacenamiento de energía en sus jorobas. Los camellos pueden pasar semanas sin beber agua y meses sin pastar en el desierto, mientras que su peso disminuirá aproximadamente un 40%. Los camellos no sudan y excretan muy poco. Incluso el líquido de la nariz se retiene a través de una ranura que drena hacia la boca. Sin embargo, uno de los factores decisivos que ayuda a los camellos a sobrevivir en el desierto es gracias a la joroba que tienen en la espalda. Mucha gente piensa que la joroba del camello es una reserva de agua para ayudarle a cruzar cientos de kilómetros de desierto caluroso. Sin embargo, la realidad no es así. La joroba del camello no contiene agua, pero sí grasa que el animal acumula al comer hierba. En concreto, hasta el 80% de la masa del tumor es grasa en forma condensada. Un factor igualmente importante que ayuda a los camellos a sobrevivir en uno de los entornos más duros del planeta reside en sus labios. El labio superior bifurcado del camello, que puede moverse con total independencia del otro, le permite pastar en hierbas cortas que crecen cerca del suelo, lo que es muy importante en el desierto, donde todo crece extremadamente lento. Los camellos tienen una piel gruesa pero flexible en los labios, lo que les permite romper y comer plantas espinosas. Además, dentro de la boca de la criatura hay espinas que actúan como revestimiento para evitar que se introduzcan espinas afiladas, lo que ayuda al camello a masticar y tragar la comida con mayor facilidad. El estómago del camello tiene de 3 a 4 compartimentos. Los alimentos se muelen parcialmente en las 2 primeras cámaras antes de ser regurgitados para volver a masticarlos. En el segundo trago, el alimento pasa al compartimento o 2 restantes del estómago, donde es digerido por bacterias. Para adaptarse al duro entorno de vida, la mayoría de los camellos tienen una piel de color claro para reducir la absorción de calor. Además, los glóbulos rojos ovalados del camello tienen la capacidad de duplicar o incluso triplicar su volumen cuando bebe cientos de litros de agua en pocos minutos.
A modo de comparación, si una persona normal bebe una cantidad de agua equivalente a casi el 10% de su peso corporal, morirá inmediatamente de hemólisis. Además, gracias a los agudos sentidos que les ha dado la madre naturaleza, los camellos pueden oler donde hay agua, incluso si está a decenas de kilómetros de distancia o hasta 7 metros de profundidad bajo tierra. Pero el desierto no es solo calor, sino también noches de frío glacial. Cuando las temperaturas pueden bajar de 0 grados centígrados, muchas criaturas buscan refugio, pero los camellos se mantienen firmes gracias a su grueso pelaje, que los aísla durante el día y los mantiene calientes durante la noche. Las piernas largas ayudan a levantar el cuerpo del suelo caliente, mientras que los pies anchos y suaves actúan como raquetas de nieve naturales, evitando que se hunda demasiado en la arena. ¿Qué pasa con las furiosas tormentas de arena con vientos de más de 100 kilómetros por hora? El camello no se dejó intimidar. Las pestañas largas y gruesas ayudan a proteger los ojos de la arena que sale volando, mientras que la nariz puede cerrarse completamente para evitar que la arena entre en el tracto respiratorio. Durante miles de años, los camellos no solo han sido supervivientes, sino también compañeros leales de los humanos. Desde las tribus nómadas del Sáhara hasta los comerciantes de la ruta de la seda, los camellos han ayudado a los humanos a superar los viajes más duros. Pero hoy en día, esta especie se enfrenta a su mayor amenaza, los humanos. El cambio climático está modificando rápidamente su hábitat, mientras que la caza excesiva y la explotación han llevado a los camellos salvajes casi a la extinción. Una de las criaturas más singulares y a la vez diminutas del desierto del Sáhara es el zorro fennec. En medio del paisaje árido donde las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados centígrados durante el día y caer por debajo de los 0 grados centígrados durante la noche, la mayoría de los animales deben cavar madrigueras profundas o encontrar refugio para escapar del calor y el frío extremos. Pero el zorro fennec no tenía miedo. Con sus enormes orejas altas, su espeso pelaje color arena y sus pasos ligeros sobre la arena caliente, esta diminuta criatura está perfectamente adaptada para conquistar el Sáhara. No necesita mucha agua, puede oír a sus presas moverse bajo la arena y puede correr rápidamente para escapar de los depredadores. A pesar de pesar menos de 2 kilogramos, sigue siendo uno de los carnívoros más inteligentes y exitosos del desierto. A diferencia de otros zorros, el zorro fennec tiene orejas gigantes que pueden alcanzar hasta 15 centímetros de largo, una obra maestra evolutiva que los ayuda a sobrevivir en este entorno extremo. Sus oídos no solo les ayudan a escuchar el más mínimo ruido de las presas que se esconden bajo la arena, sino que también actúan como un radiador natural, ayudándoles a liberar el exceso de calor de sus cuerpos.
Gracias a esto, incluso cuando la temperatura aumenta, el zorro fennec puede seguir activo sin agotarse. Su pelaje de color arena no solo proporciona un camuflaje perfecto, sino que también proporciona aislamiento, manteniendo sus cuerpos frescos durante el día y cálidos durante la noche. En particular, sus pies están cubiertos de un pelaje grueso, lo que les ayuda a moverse con facilidad en la arena caliente sin quemarse, una ventaja que les ayuda a cazar con flexibilidad y eficacia. La serpiente cornuda del Sáhara es uno de los depredadores más peligrosos del desierto. Con su piel arenosa y su capacidad de enterrarse en la arena para emboscar a sus presas, puede ser un asesino temible. Con un solo mordisco, su veneno neurotóxico puede paralizar a su presa en cuestión de segundos. Pero el zorro fennec no tenía miedo. El zorro se acercó con cuidado, manteniendo una distancia segura y con las orejas alerta para escuchar incluso el más mínimo movimiento de la serpiente. La serpiente cornuda no se movió, permaneció inmóvil, esperando el momento perfecto para asestar su mordedura mortal. Pero el zorro fennec no se deja engañar tan fácilmente. Comenzó a bailar alrededor de la serpiente, provocándola para que obligara al depredador a rebelarse. Segundos después, la serpiente yacía inmóvil, convirtiéndose en una suntuosa comida para el zorro fennec. El desierto puede ser un lugar duro, pero incluso en esta tierra árida, el amor aún florece. La temporada de apareamiento del zorro fennec suele tener lugar en enero y febrero, cuando el frío nocturno aún persiste en el aire. A diferencia de muchos animales del desierto que viven solos, los zorros fennec viven en parejas y forman un vínculo de por vida. Cuando llega la temporada de apareamiento, los machos se vuelven más agresivos para proteger a sus parejas y su territorio. Gruñirán, perseguirán e incluso lucharán para afirmar su dominio. Pero una vez que ha elegido una pareja, el macho cambia completamente, se vuelve gentil, cariñoso y atento con su pareja. Después del apareamiento, la hembra quedará embarazada durante unos 50 días. Durante este tiempo, el macho asume la tarea de vigilar la guarida y buscar comida, mientras la hembra busca un lugar seguro para preparar el nacimiento de su descendencia. Los zorros fennec siempre dan a luz en guaridas para evitar a los depredadores y mantener a sus cachorros calientes durante las frías noches del Sáhara.
En el Sáhara, el agua es más preciosa que el oro, y el escarabajo del desierto ha desarrollado un método único para recolectar agua, capturar el rocío del aire. Cada mañana temprano, cuando una extraña niebla se cierne sobre el desierto, el escarabajo pelotero trepa las altas dunas y apunta su espalda hacia el cielo, permaneciendo inmóvil. Sobre la dura superficie de la concha, pequeñas púas ayudan a atraer y retener cada pequeña gota de agua de la niebla. Cuando estas gotas de agua se acumulan lo suficiente, fluyen hacia la boca del escarabajo, ayudándolo a saciar su sed en el árido desierto. Gracias a esta estrategia, los escarabajos peloteros pueden sobrevivir sin buscar agua en la superficie, una ventaja poco común en un mundo donde la mayoría de los animales deben moverse constantemente para encontrar agua. En la naturaleza, no siempre hay presas disponibles para cazar y no todos tienen la capacidad de cazar. Algunas especies han elegido un camino diferente para sobrevivir, comer lo que queda atrás. Y los escarabajos peloteros se encuentran entre las criaturas más importantes de la cadena alimentaria del desierto. Los escarabajos peloteros del desierto son carroñeros y comedores de desechos y ayudan a limpiar el medio ambiente al descomponer animales muertos, excrementos de camellos e incluso pedazos de vegetación seca arrastrados por el viento. Utilizan su agudo sentido del olfato para detectar el olor de los cadáveres podridos a la distancia, luego se acercan rápidamente y comienzan a hacer rodar cada precioso trozo de comida en pequeñas bolas, para luego hacerlas rodar para enterrarlas bajo la arena. ¿Por qué hacer eso? Como el desierto no tiene mucha sombra, enterrar los alimentos bajo la arena ayuda a protegerlos de las temperaturas extremas y retiene la humedad. Esta también es una estrategia inteligente que ayuda a los escarabajos peloteros a ocultar comida de otros depredadores, pero incluso las criaturas más pequeñas no son inmunes a la competencia por la supervivencia. Cuando un escarabajo pelotero encuentra el cadáver de un animal o el estiércol de un camello, no siempre consigue una comida fácil. Los demás escarabajos peloteros se apresuraron a acercarse, dispuestos a apoderarse del botín. Entre las dunas de arena se pueden observar feroces enfrentamientos entre escarabajos peloteros, pequeños pero no débiles. Se chocarán entre sí, voltearán a sus oponentes e incluso usarán sus poderosas patas delanteras para empujarlos. El ganador defenderá su botín, mientras que el perdedor se verá obligado a continuar su búsqueda. Pero no son solo otros escarabajos peloteros los enemigos. Las codornices del desierto, los lagartos e incluso los zorros fennec encuentran en los escarabajos peloteros una comida sabrosa. Debido a su pequeño tamaño, deben estar constantemente en guardia contra los depredadores si no quieren convertirse en víctimas de la cadena alimentaria. El desierto del Sáhara, un lugar donde la vida parece imposible, pero es el hogar de criaturas extraordinarias.
Entre ellos, los lagartos del desierto se encuentran entre los mayores maestros de la adaptación. Con un camuflaje perfecto, tolerancia a temperaturas extremas y tácticas de supervivencia únicas, han conquistado uno de los entornos más duros del planeta. Gracias a su piel que cambia de color, el lagarto del desierto se mimetiza completamente con la arena amarilla, lo que dificulta su detección por parte de los depredadores. Durante el día, son de color claro para reflejar la luz solar, reduciendo la absorción de calor, pero por la noche se vuelven más oscuros para mantener el calor. En el calor abrasador del Sáhara, donde la temperatura de la superficie de la arena puede alcanzar los 70 grados centígrados, el lagarto se mueve levantando una pata a la vez y colocando solo dos a la vez para evitar quemarse. Algunas especies, como el lagarto de cola espinosa Uromastix, optan por esconderse bajo la arena para evitar el sol y solo emergen temprano en la mañana y al final de la tarde, cuando las temperaturas son más agradables. En el intenso calor del Sáhara, donde el solo hecho de tocar la arena puede provocar que muchos animales se quemen, los lagartos del desierto han desarrollado un inteligente método de movimiento para sobrevivir. Los lagartos agamasaharianos utilizan una técnica especial llamada saltar de piernas, levantan alternativamente una pata a la vez, dejando que solo dos de ellas toquen la arena a la vez, minimizando el tiempo que pasan en contacto con el suelo en llamas. El lagarto de cola espinosa Uromastix, una especie de lagarto de mayor tamaño, opta por enterrarse profundamente en la arena para evitar el calor, saliendo solo al amanecer o al anochecer cuando las temperaturas son más agradables. Algunas otras especies también tienen respiraderos especiales en su piel que ayudan a disipar el calor más rápidamente, evitando el sobrecalentamiento. Gracias a estas tácticas, los lagartos del desierto no solo sobreviven sino que prosperan donde la mayoría de los demás animales luchan por sobrevivir. A pesar de su pequeño tamaño, los lagartos del desierto son depredadores ágiles. Su menú incluye insectos, escorpiones, arañas e incluso reptiles más pequeños. Cuando detectan una presa, atacan rápidamente, usando sus afilados dientes para morder con fuerza, sin darle a la presa la oportunidad de escapar. Sin embargo, no siempre son cazadores. Los halcones del desierto, las serpientes cornudas y los zorros fennec, todos encuentran en los lagartos una comida sabrosa. Pero la naturaleza siempre da a cada especie una forma de defenderse. Algunas especies se cortan la cola para distraer a los depredadores, mientras que el lagarto de cola espinosa Uromastix usa su cola puntiaguda como arma, lanzándola contra los atacantes. Algunas especies incluso rocían sangre de sus ojos para asustar a los depredadores.